Muy amable. Allá irán Seguimos con siempre, Paulucci. Marino. 8:41. Estoy saludando en esta mañana a la ex diputada nacional Graciela Camaño. Graciela, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gato? ¿Cómo hacemos para hablar de la política después de hablar de la cerveza, Bueno, en algunos casos está emparentada, Graciela. No, en nada, en nada. La cerveza es algo sublime y popular. Bueno, vos sabés que estaba pensando qué hubieras hecho vos el sábado en el medio de esa asamblea legislativa tan bochornosa. Mira, en principio hubiera ido. Yo no entiendo todavía cómo el kirchnerismo dejó el lugar. O sea, lo que no podés hacer en política es dejar el lugar. Me parece que además es también una manera de autorrespetarse, ¿no? Ese es el lugar de la representación del pueblo y de los estados provinciales, y esa representación va más allá de los fastidios personales. Y sin duda hubiera sido bastante tumultuosa, y eso no es algo que esté mal o esté bien, porque ahí hay seres humanos, ahí hay pasiones, etcétera. Tuvimos asambleas legislativas donde tuvimos gradas llenas de hinchadas, de fracciones, etcétera. Tuvimos asambleas legislativas de gritos, de respuestas desde el lugar del presidente. Sí, no fue. Ahora, algunas con más cortesía y caballerosidad, claro, y otras un poco más vehementes. Pero sin duda hay como una suerte de un presidente que no termina de asumir la responsabilidad que tiene. La respuesta del propio presidente al diputado que lo increpaba no es una respuesta propia de un presidente. ¿Me entendés? O sea, y de un asesor que amenaza desde la grada. Y después tuviste el otro condimento que tiene otras gravedades. El otro condimento tiene una primera gravedad de una persona que está ejerciendo un cargo público sin responsabilidades. O sea que está haciendo una usurpación de títulos y honores, y yo no entiendo todavía cómo nadie se da cuenta de que eso está ocurriendo. Y que fue grave, porque más allá de que lo quieran minimizar, es evidente que no solamente lo increpa desde arriba, que sería algo relativo, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera ellos lo conocen al presidente y saben que tiene un problema con las interrupciones. Si se queja de la tos de una audiencia, claro, imagínate lo que debe ser ver un diputado que le está blandiendo una constitución. Sí. Y me imagino que esa intervención que tuvo este no funcionario desde las tribunas tuvo que ver con ese conocimiento tan íntimo que tiene del presidente y de saber que lo descoloca. Ahora, que después lo haya ido a buscar al diputado, eso sí ya es inadmisible. Y que evidentemente se ve que le ponen la mano en el pecho, claro, que lo empujan. Con lo cual, digo, toda la escena fue lamentable. Ese copamiento que se hizo del recinto, el desprecio hacia el sector de la prensa, y un discurso del presidente que lo que a mí me dejó es sabor a nada. Claro. O sea, indudablemente estamos en problema. O sea, que llegaron. Recién hablábamos con Roberto Gargarella y él decía que fue una demostración más de privatizar lo público, porque parecía que era una fiesta para ellos. Incluso, bueno, yo lo puse en un tuit, Gato, el día que el presidente en un reportaje, reportaje famoso con Johnny Viale,
cuando le preguntan qué iba a hacer, dijo, bueno, el ministro de Justicia va a estar mirando, o sea, claro, con un nivel de confusión respecto a que sus cuestiones privadas no se las puede defender el ministro de Justicia, y eso te hace ver perfectamente bien que, bueno, es una persona que confunde lo público, lo privado, y bueno, también todo este negociado de las criptomonedas en las que está involucrado. Para él y su concepción de lo que implica la investidura presidencial, evidentemente, recomendar una inversión favoreciendo a un grupo empresario es una cuestión que la puede hacer porque no se da cuenta que es presidente. Entonces sí hay una enorme confusión respecto a lo público y lo privado, y hay un enorme desprecio por las reglas de juegos de la democracia. Este es el presidente que, cuando una periodista lo increpa respecto a si cree en la democracia, nunca lo contestó siendo candidato. Es verdad. Y eso es grave, porque nosotros vivimos, el sistema democrático es el de representación, o sea, el pueblo que gobierna, que no gobierna de manera directa y lo hace a través de los representantes. Él lo que está despreciando es eso, está despreciando, cuando desprecia el sistema democrático, al modo que tiene el pueblo de gobernar. Es que yo creo que no cree en la Constitución, yo creo que no cree en la democracia, no cree en la democracia. Si él pudiera ser un dictador, sería un dictador. Por eso bueno, acá pero me lo sorprende. dijo, él lo dijo, o sea, una persona que hizo su candidatura con una un aparato con el que iba a destruir el Estado, Sí, y todo está, sí. se iba al demonio, o sea, él demostró que es una persona que no le importa la institucionalidad, que no le importa las formas, y construyó un relato en un momento muy oportuno, pero el problema que tiene es que no se trata solo del relato y del poder. El gobernar es algo totalmente diferente a esgrimir el poder y construir relatos, porque la realidad es la que vive la sociedad. Entonces vos podés construir el relato y en algún momento el relato hace punch con la situación y pega, pero el devenir de la realidad amerita que vos vayas cementando con actos de gobierno el relato. Y esta determinación del presidente, además, de nombrar a los 2 jueces, de un juez que nunca ha visto esto, un juez que jura en soledad, metido dentro de 4 paredes, entre gallo y medianoche, que lo llaman... Yo lo lamento mucho. Yo tenía un enorme respeto por el decano de la facultad de la Universidad Austral, más allá de algunas cuestiones en las que uno puede no estar de acuerdo, se presentaba como una persona honorable, como un académico de fuste, etcétera. Y creo que rifó su carrera profesional, ¿no? Y sí, todo eso fue tan tremendo como cuando en algún momento la Corte emitió en fallo contra la ley y se apoderó del Consejo de la Magistratura. Claro. Algo que el Poder Legislativo no quiso corregir en algún momento, mal, bien, con errores constitucionales, porque efectivamente la ley tenía un enorme error constitucional cuando le mengua la representatividad al sector de los abogados. Pero eso no ameritaba de... Claro, ahora que la Corte ya permita esto, que permita un capricho del presidente, que permita esto que le quieren hacer, la licencia al hijo como juez por las dudas, me parece que ya estamos en un desborde pocas veces visto, Graciela, no sé cómo lo interpretás. Lo que pasa es que también, para poner las cosas en lo que por lo menos yo creo, ¿no? Yo creo que los errores son políticos. El Poder Judicial llega al final, cuando la política de manera impotente no tiene la capacidad de resolver los problemas políticos.
En la Argentina el fenómeno del empoderamiento del Poder Judicial tiene que ver con eso, tiene que ver con una dirigencia política que ha creído que la construcción política es negro o blanco, es el pelear, etcétera, y el no distinguir lo que es gobernar con lo que es acceder al poder. Vos podés tener una estrategia para el acceso al poder, pero a partir de que gobernás tenés que construir sobre la base de ir buscando los consensos que permitan que las decisiones tengan el consenso que se necesita. Esto es lo que ocurrió en la Argentina hasta no hace mucho tiempo. No era un pecado mortal votar una ley con algún grupo opositor. No, claro, ahí está, totalmente. ¿Me entendés? Entonces, sí, no es el Poder Judicial es la consecuencia de los desaciertos de la dirigencia política. Y yo creo que siguen desacertados. Yo creo que el problema más grave que tiene la Argentina es que no se ha construido capacitación, esto que vos querés capacitar a la gente con la... Sí. Los dirigentes políticos no tienen capacitación en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio del poder, en el respeto institucional, en lo que implica vivir en una república democrática. Estamos frente a un problema muy serio. Sí, total. Graciela, como siempre, un gusto escucharte, te mando un abrazo. No, por favor, gracias por participarme de tu programa. Gracias. Graciela Camaño, ex diputada nacional, mandato cumplido. A las 8:53. ¿Qué tiene para decirme? ¿Te imaginás, Gustavo, elegir cuánto pagar por tu viaje